El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa en espera de un día próspero, productivo. De igual manera que este tercer mes del presente año sea de cumplir y sobrepasar todas sus metas y objetivos. Recuerde, hace más de 2 meses animábamos a planificar el año y hacer toda una planificación estratégica para que esa visión sea una realidad. Esta noche llevamos un tema de actualidad como es el conflicto Rusia-Ucrania, pero desde una óptica más integral, más académica, desde un enfoque académico y por supuesto con una voz que tiene todas las credenciales, la investigación técnica, académica, científica que ha vivido y que conoce la sociedad rusa. Y nos referimos al antropólogo, el licenciado Marvin Aguilar, a quien agradezco su participación y el estar con nosotros en esta oportunidad para brindar una orientación más ilustrada, con mayores fuentes recopiladas a través de su investigación, para que usted se forme su propia opinión. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a tu audiencia. Un gusto estar por segunda vez en tu programa. Sí, y pues tenemos pendientes la continuidad de la violencia desde la firma del conflicto armado hasta la actualidad, pero nuestros televidentes y cibernautas nos han requerido que orientemos más sobre cuáles son las causas estructurales de este conflicto, pero también sobre cuáles serán las posibles implicaciones para la sociedad salvadoreña. Sabemos que ya el crudo en las últimas horas ha rebasado los $100 el barril, y esto sin duda en el próximo incremento de los combustibles para la próxima semana se verá reflejado en nuestro país. Y por supuesto que los televidentes dicen, mire, yo no tengo vehículo y a mí ¿en qué me afecta? Bueno, el traslado de la cebolla, de todos los implementos de la canasta básica y todo el comercio que se genera en el país a través de los vehículos automotores, pues sufre un impacto. Pero en esa dimensión, Marvin, hemos estado escuchando diferentes enfoques sobre lo que es este conflicto, pero yo quiero en esta oportunidad presentarle a los televidentes y cibernautas un enfoque más al centro, más técnico. Y creo que usted, al haber vivido durante su carrera que se preparó allá en Rusia, le permite tener elementos de conocer la sociedad rusa, conocer toda la antropología y también cómo surge este conflicto, cuál es lo más reciente que desencadena lo que ahora nosotros vemos a través de los medios de comunicación. Fíjate que este conflicto entre Rusia y Ucrania no empieza hoy el 23 de febrero, ¿verdad? Que es lo que hemos estado siguiendo y es lo que nos tiene, por ejemplo, hablando de este tema, ¿no? Es un conflicto que hay que analizarlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, financiero. Eso es importante para poder hacer todas las lecturas que hay. Y vas a toparte con que no solo hay una guerra, ¿verdad? Hay una guerra de medios o de propaganda, hay una guerra, por ejemplo, se ha descubierto varios laboratorios en la invasión que ha hecho Rusia a Ucrania, ha descubierto en varias partes de Ucrania laboratorios biológicos, donde se ha descubierto que se han estado haciendo experimentos genéticos sobre las poblaciones de esa zona específicamente, y también desarrollando y probando armas biológicas. Entonces, esto se sabrá más adelante en su momento, pero es parte, digamos, de lo que se ha ido descubriendo, ¿no?
Entonces hay que hacer como una de las varias guerras que hay, porque incluso hay una guerra civil, ¿verdad? Que es entre ucranianos, donde ha intervenido Rusia, y que eso ya la vuelve si tú quieres, una agresión de un estado a otro, ¿verdad? Entonces, la mayoría de comentarios que vemos en redes, que es otra de las guerras que hay en el internet, es sobre querer plantear las cosas como un bueno y un malo. Y no es así. O sea, este conflicto no tenemos que entenderlo como que Vladimir Putin es el malo y Volodymyr Zelensky es el bueno, ¿va? No, si lo vamos a entender así, pues muy difícilmente podamos comprender cuál es el grave problema, e incluso los dos escenarios posibles que te los voy a compartir, que muchos analistas están previendo que pueda suceder. En la parte histórica, brevemente, debemos de decir de que lo que hay allí es una especie de pleito de nacionalismos, ¿verdad? Fíjate que hay un error cuando se habla de que, por ejemplo, se acusa a Zelensky, el presidente de Ucrania, de nazi o neonazi, y que su base social es ucronazi, se llaman allá, ¿no? Mucha gente asocia el nazismo con Hitler, pero hay que hacer una especie de reinterpretación de lo que podemos llamar nazismo o neonazismo en este caso, para entender lo que pasa en Rusia y Ucrania. Zelensky, el presidente ucraniano, es judío. Entonces, para mucha gente, cuando dices que es nazista o es nazi, no te pueden comprender porque asocian que el nazismo pues elimina a los judíos y él no podría tener una base social neonazi si es judío. Pero prácticamente este es como el conflicto, si tú quieres, el gran discurso ideológico y popular que hay entre las dos naciones. Es de nacionalismo, de ultranacionalismos. Esta región nace con un pueblo que se llama la Rus de Kiev. Entonces, que es Kiev, la capital actual de Ucrania. Entonces, a partir de ahí van a surgir otros dos principados, Novgorod y Moscovia, que son lo que hoy podríamos decir Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Entonces, estos tres países en la actualidad conforman esta región. De estos tres principados va a sobrevivir uno, el de Moscú. Entonces, ahí es donde empieza el gran discurso ideológico ultranacionalista de Ucrania y Rusia. Los ucranianos actuales dicen que ellos son los verdaderos herederos genéticos de los eslavos, porque es en Kiev donde surge el primer Estado-nación de los eslavos. Y Rusia va a decir, los ultranacionalistas rusos van a decir que son ellos porque de aquellos tres principados fue Moscú el único que sobrevivió, por ejemplo, a la invasión de los mongoles tártaros, que conquistan durante 300 años a todas las tribus eslavas, y ellos se van a imponer a todos los demás. Y fue por eso que siempre Moscú fue la metrópoli. Fue gracias, digamos, a la acción de Iván el Terrible, que hace un matrimonio con la familia derrocada en Bizancio por los turcos, que llegan exilados a Moscú y se casan, y vuélvese entonces Moscú la sede del cristianismo ortodoxo. Para los cristianos ortodoxos, Moscú representa lo que para los católicos es el Vaticano, para que te hagas una idea. Y por eso Moscú se llama religiosamente a sí misma la tercera Roma, ¿verdad? Porque es ahí donde viene a terminar, digamos, el cristianismo ortodoxo cuando es expulsado de Constantinopla, ¿no? Por la invasión de los turcos. Entonces, eso le da como una gran hegemonía, ¿verdad? Digamos, a Moscú. Y ese es el pleito, el gran discurso entre ideologías, si tú quieres, ultranacionalistas, ¿no? Entonces, cuando Vladimir Putin habla de que va a desnazificar a Ucrania, que es parte de su objetivo de la agresión militar que ha hecho, no solamente es para destruir ese discurso nacionalista que es absurdo, me imagino tú y yo siempre pongo este ejemplo, es como que los lencas, que nunca se mezclaron con ninguna etnia indígena, digan que los verdaderos indígenas salvadoreños son los lencas y no los náhuatl pipil del occidente, porque los pipiles son mexicanos, vinieron e invadieron a los náhuatl, los conquistaron, los diezmaron y se mezclaron con ellos. Entonces no son puros salvadoreños, ¿verdad? Entonces es como que hubiera una lucha étnica entre lencas y náhuatl pipiles, reclamándose a sí mismo que los lencas son más puros que los náhuatl pipil, ¿verdad? Y comenzáramos por eso una guerra, e incluso a separar el país, ¿verdad? Porque no somos
digamos, los más puros o los menos puros, ¿no? Eso que es absurdo, es lo que ha llevado, digamos, al gran discurso popular, ¿verdad? Es lo que ves de la desnazificación, es lo que ves los grupos ucronazis armándose, civiles, armándose para defender ahorita la agresión militar rusa. Son ellos los que más resistencia están haciendo en algunas ciudades, más que el ejército. Entonces son los que se están armando y son, digamos, la gran base social del presidente Zelensky. Entonces, esto que estás viendo es, digamos, estos grupos, esta guerra específicamente comienza en el 2014. Si podemos, ¿verdad?, retrotraer ya desde aquel salto histórico que te explico, donde surge esa idea ultranacionalista. Empieza en el 2014 cuando un presidente de Ucrania, oligarca pero prorruso, originario del oriente de Ucrania, es decir, la región del Donbass, y donde hoy están las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que se han sido declaradas y reconocidas por Rusia, gana la presidencia. Entonces, como es un presidente de la zona oriental de Ucrania y que esta zona es la conocida como el cinturón del óxido, porque ahí está la gran riqueza industrial de Ucrania, y casi todas las materias primas que ellos reciben, como son fronterizos con Rusia, vienen de Rusia, son prorrusos. Hablan el ruso, circula el rublo, y pues es una, si tú quieres, casi la mitad de la población, ¿verdad?, que está bajo esa misma idea ideológica de ser más prorruso que pro-europeo. Había habido una especie de adelanto de ingreso de la Unión Europea con un convenio de Tratado de Libre Comercio, y Yanukovych decide ya no firmarlo. Esto hace que otros grupos, siempre oligarcas, pero más nacionalistas, que son inspirados en esa ideología que te hablaba, ¿verdad?, de que son los más puros, digamos, hagan una serie de protestas en la plaza central de Kiev, el Maidán, que esa protesta se le conoce como el Euromaidán, apoyados por los Estados Unidos. Ahí vimos a John McCain, por ejemplo, visitando Ucrania en esos momentos, mientras era la rebelión, acercándose a los que estaban en la plaza. Victoria Nolan, que es la que vino a hablar con el presidente Bukele, que era la encargada para esa área en ese momento, repartiendo galletas a los manifestantes en pleno invierno, en enero-febrero, apoyándolos, mientras ella trabajaba en la Embajada de Estados Unidos. O sea, la intervención estadounidense, se ha sabido después, costó $5,000 millones para mantener esas protestas. Y la base fueron estos grupos ultranacionalistas, que fueron los que aguantaron estar ahí, bueno, derrocaron al presidente Yanukovych. Y subió, digamos, una oligarquía que era la que se había quedado con toda la riqueza ucraniana en las privatizaciones, ¿verdad? Dentro de ellos está el dueño del canal de televisión, ¿verdad?, donde el actual presidente Zelensky tenía su programa, que lo hizo muy popular y que lo catapultó, y que, dicho sea de paso, es un oligarca que se ha quedado además de las frecuencias de televisión y radio, con ciertas empresas de acero, y cuyo capital, según Forbes, oscila en $5,000 millones. Entonces, este empresario, dueño de este canal, fue incluido en una especie de lista Engels que tiene Estados Unidos para aquella zona por actos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. Y gana la presidencia otro oligarca, el dueño de los dulces de Ucrania, se le conoce popularmente como el rey del chocolate. Entonces, ¿qué es Piotr Poroshenko? Entonces, la gente ya cansada de los oligarcas, porque pasamos de oligarcas prorrusos a oligarcas proeuropeos, ya no querían más oligarcas. Es ahí donde surge que los oligarcas se hacen a un lado y lanzan a Zelensky, pero siempre con la base ultranacionalista, ¿no? Entonces, Zelensky se vende en la campaña, fíjate, que él no era prorruso ni proeuropa, que él iba a ser neutral. Ese era su discurso en sus spots de televisión. Se vendió como un justiciero contra la corrupción, ¿verdad? Y habló de que iba a perseguir a los oligarcas que se habían enriquecido con, digamos, los recursos naturales de Ucrania en una privatización que, si te la contara, te daría risa y te daría una gran cólera, ¿no? Cómo privatizaron toda la riqueza que era del pueblo, que era comunista, acuérdate, y que
los mismos que gobernaban durante el comunismo lo que hicieron fue cambiarle el nombre al Partido Comunista y ponerle Partido Socialdemócrata, pero eran las mismas personas, las mismas caras y las mismas ideas. Y ellos mismos privatizaron todo y se quedaron los más cercanos al gobierno con toda la riqueza de Ucrania. Entonces, gana Zelensky las elecciones y comienza a perseguir, sí, a los oligarcas corruptos, pero a los prorrusos, ¿verdad? No a los que le habían apoyado a él a llegar al poder. Igualmente de corruptos que los otros, ¿verdad? Entonces ya te imaginarás, él incluso se vio vinculado, el propio Zelensky, en actos de corrupción. Antes de la pandemia hubo elecciones municipales en Ucrania y el partido del presidente Zelensky sufrió una derrota espantosa, quedó en cuarto lugar. La pandemia y esta situación lo ha venido, digamos, a salvar del desastre electoral que tuvo antes de eso. O lo termina de hundir porque ha llevado a Ucrania a una guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue parte del discurso una vez que entra Zelensky al poder? Dijo que él no iba a reconocer los acuerdos de Minsk, que fueron los que, cuando se derroca a Yanukovych, se instala otro gobierno y estalla en el oriente del país una rebelión contra el nuevo gobierno golpista, que decían que no lo reconocían y que se declaraban independientes. En ese mismo escándalo, Putin anexa Crimea a Rusia en el 2014. Es que es una población de rusos, donde todos hablan ruso, donde todos tienen pasaporte ruso y que históricamente ha sido de Rusia, Crimea, ¿no? Desde la época de la invasión de los mongoles tártaros, es decir, de Genghis Khan. Crimea es nombre tártaro, entonces desde entonces Crimea, una vez que derrotan a los tártaros, es Rusia la que se queda con esa tierra, porque hay una batalla incluso. El nombre se mantiene, que es tártaro, que es Crimea, no es ruso, ¿verdad? Entonces, históricamente ha sido rusa. Surgen las primeras sanciones a Rusia por esta acción y surge una guerra civil de 8 años. Hasta ahora han muerto 14.000 ciudadanos ucranianos, pero que son prorrusos. Los grupos que hacían, digamos, estas acciones, más que el ejército, eran estos grupos ultranacionalistas, y hay, digamos, por ejemplo, uno de las grandes masacres, si tú quieres, ¿verdad?, que se le conoce como la masacre de Odessa, es precisamente donde hay estos grupos de Zelensky, o sea, la base social del partido de Zelensky, queman vivas a 48 personas y dejan como 200 personas heridas. Este es un caso que ha llegado a las Naciones Unidas, es un caso que no ha querido investigar el presidente Zelensky, que se han hecho los locos con la persecución de la justicia, y es más o menos como hablar del mozote en este país durante todos estos años, o de la masacre de los jesuitas, o de la muerte de Monseñor Romero, que todo el mundo sabe quién fue, pero nunca se ha sentado a nadie en el banquillo de los acusados. En ese contexto, pasan 8 años, y Rusia viene insistiendo que se cumplan los acuerdos de Minsk. Zelensky dice que no los va a cumplir, y es así como decide reconocer a las dos repúblicas. Automáticamente firman un acuerdo de cooperación militar, y las primeras tropas que vimos que entraron a territorio ucraniano eran precisamente a la República de Lugansk y Donetsk, que él las había reconocido. Entonces ahí dependía tú de qué bando estabas, ¿verdad? Si tú reconocías que Rusia tenía derecho a reconocer estas dos repúblicas, pues ibas a pensar que no había invasión porque era una cooperación entre repúblicas. Pero si tú decías que estas dos repúblicas no tenían derecho a independizarse y seguían siendo ucranianas, entonces ibas a sostener que había habido una invasión. Así es como se va desencadenando hace 6 días este conflicto que amenaza, si falla la diplomacia, en o prolongarse durante todo el año o más, viendo el mismo escenario que pasó con Georgia. ¿Te acuerdas? Que Rusia hace lo mismo, Putin reconoce a Osetia del Sur y a Abjasia como países, y aún todavía esa guerra continúa ahí en Georgia. ¿Verdad? Puede continuar mucho tiempo eso en Ucrania, devastado ese país, o traspasa la frontera y Europa, lo cual provocaría pues una tercera guerra mundial. Licenciado Marvin Aguilar, felicitarle públicamente por su capacidad de lectura, de análisis, de investigación, y cómo en breves minutos nos ha hecho un recorrido histórico y nos ha ayudado a hacer esta sintaxis que permite
a cualquier televidente o cibernauta que no estaba al tanto, enterado, que no podía comprender los orígenes y la historia, pues usted nos ha ayudado mucho a comprender en este momento, hasta este día 2 de marzo del 2022, cómo se encuentra la situación en el conflicto Rusia-Ucrania. Al regresar, conoceremos cuáles son las posibles implicaciones y las consecuencias de este conflicto hasta América Latina, a Centroamérica y específicamente a El Salvador, después de este corte. Gracias por continuar en nuestra sintonía, en esta oportunidad con el licenciado Marvin Aguilar, antropólogo sociocultural, graduado en la República Rusa, vivió toda su carrera universitaria y desarrolló una serie de prácticas en la sociedad rusa que le han permitido también trascender a otras áreas del cine, del teatro, de la producción, de la antropología sociocultural. Licenciado, después de la reseña histórica, veamos cuáles son, por qué el hombre, por qué las sociedades a través de la guerra buscan resolver cualquier diferencia o conflicto. El caso ruso, fíjate, nos debe de recordar la Primera Guerra Mundial, que nos dejó la gran lección de que nunca debes de humillar a un país que ha sido potencia. Si los ganadores de la Primera Guerra Mundial no hubieran humillado a Alemania la forma que la llevaron a humillarla, Hitler nunca hubiera existido y no hubiéramos tenido la Segunda Guerra Mundial. Pero como los ganadores de esta guerra humillaron a Alemania de tal manera que permitió la salida de una voz como la de Hitler, que le recordaba a los alemanes que habían sido humillados, le dieron una oportunidad para que ese discurso nacionalsocialista de Hitler pegara en el pueblo alemán y pasara lo que ya viste que pasó, hoy que podemos estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que está pasando con Rusia? Mira, Rusia lleva 30 años siendo humillada por Occidente. Occidente entendiendo que es la OTAN o, si tú quieres, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Australia y Nueva Zelanda. Llevan 30 años humillándolo desde la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, esto permite que, ¿sabes tú que Rusia le pidió a la OTAN ingresar? Rusia le pidió a Europa diseñar una estrategia común de seguridad. Entonces, Rusia históricamente ha querido ser más que asiática, ha querido ser más europeísta. Incluso, yo tuve la oportunidad de hablar con Mikhail Gorbachev allá en Moscú, y él contaba que parte de su perestroika fue por un viaje que él hizo con su esposa Raisa Gorbachev en carro por toda Europa antes de ser presidente de la Unión Soviética, y que él se dio cuenta lo que era en aquel momento la comunidad europea y que dijo, es que esto es lo que debe de garantizarle Rusia a su gente, y por eso inicia la perestroika. O sea, no fue a China y dijo, yo quiero hacer a la Unión Soviética como es China, porque Rusia, siendo el país más grande del mundo, tú sabes, tiene una mentalidad asiática y europea. Entonces, Rusia siempre ha querido, digamos, tirar más a Europa que a Asia. Entonces, Europa rechazó ese socio y solo se dedicaron a comprarle materias primas, gas, petróleo, diamantes, ¿verdad? Y hasta para hacer turismo, ¿no? Digamos, nostálgico del comunismo. Pero entonces, Putin llega en el 2000 al poder y se traza dos objetivos. Es a nivel interno, es la concentración del poder y la recuperación económica, ¿verdad? Y la revitalización del sistema militar, modernizándolo. Es decir, a Rusia ya no le interesa un ejército grande, ni tener bases por todos lados. Empezó con un ejército pequeño y con armas modernas. Por eso a día de hoy Rusia tiene una concentración, tiene por ejemplo las armas hipersónicas que Estados Unidos no las tiene, aún. Las va a llegar a tener, pero aún en este momento no las tiene. Y eso lo pone a Estados Unidos en desventaja si hubiera una conflagración en este momento, por ejemplo. En ese sentido, lanza ese objetivo a nivel interno y a nivel externo, ellos hablan de recuperar la influencia
que tuvo Rusia durante el Imperio zarista y durante fue la Unión Soviética. Su espacio, digamos, ellos le llaman en la política o en la doctrina de política exterior rusa, le llaman su exterior próximo. Entonces eso pasa por, que los países que estuvieron bajo la esfera soviética, pues Rusia no se sienta amenazada por estos países de que va a ser atacada en un momento determinado, y que es lo que la hace pensar así, porque quiso integrarse a la OTAN, quiso integrarse con Europa y no la admitieron, por lo tanto entiende que no la quieren, y esto hace que un país tan grande como Rusia pues tome sus precauciones de seguridad, interna y de seguridad nacional. En ese sentido, son 30 años de acumulación de resentimiento que guarda Rusia por cómo la humillaron por la desintegración de la Unión Soviética, que ha entendido que la única manera en que comprenden los mensajes la OTAN es utilizando la fuerza, mostrando los dientes, diciéndoles: aquí nos vamos, vea, se va a topar la piedra con el coyol, así es que o nos entendemos o chocamos. Vea qué es lo que tú ves que está haciendo aquí. Cualquiera me puede decir: bueno, pero es que no es así la manera de resolver las cosas. Lo que sucede es que estamos asistiendo en estos momentos a esto que se conoce como la trampa de Tucídides, que se llama así por aquella etapa de la historia de la antigua Grecia donde Esparta estaba dejando de ser la potencia y Atenas estaba resurgiendo como potencia. Entonces es el periodo en que una potencia va en decadencia y está siendo sustituida por otra. Entonces se resiste la vieja potencia a cederle espacio o hegemonía a lo que va surgiendo nuevo. Entonces el mundo va a ser tripolar, y esta, acción armada que ha hecho Rusia con Ucrania, históricamente se va a estudiar más adelante, ya lo verás, como el inicio de la tripolaridad en el mundo. ¿A qué me refiero? Que ya no va a ser Estados Unidos la única potencia en el mundo, sino que va a tener que compartirla con Rusia y China. Y lo que ves, por ejemplo, el gran despliegue publicitario que está siendo manejado desde Inglaterra por el M16, que es el servicio de secreto de los ingleses, toda la guerra de propaganda que ves en redes y en televisión está siendo manejada desde ahí. Es precisamente para contener a Rusia y que no haya en este mundo una tripolaridad. O sea, Europa y Estados Unidos no quieren volver a tener que compartir o estar negociando con rusos y chinos para tomar decisiones del planeta. Entonces, en ese sentido, al contener a Rusia y ver la gran publicidad en contra, donde están planteando que hay un Vladimir Putin malo y un Zelensky demócrata bueno, cosa que es falsa, ¿verdad? Que Zelensky no es lo que nos han dicho que es, ¿verdad? En todo este conflicto, es precisamente para contener la primera parte de esta película, porque la segunda parte vendrá cuando China, y me imagino estaremos hablando de eso también, ¿verdad? Cuando China reclame Taiwán. Entonces China está viendo en estos momentos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a suceder, ¿verdad? En caso dado que China, y que ya lo ha anunciado, reclame Taiwán. Entonces, esta conflagración y este reordenamiento va a pasar entre el 2022 que estamos viviendo y el 2030, ¿verdad? Entonces, faltan 8 años para esto, ¿no? Y será interesante ir viendo cómo se va recomponiendo esto que se ha llamado el nuevo orden mundial. Entonces, lo que estamos viendo es el arranque y la repartición del pastel, y obviamente Estados Unidos no quiere que, ¿verdad?, se reparta, quiere que se quede como está así el status quo, pero no se mete a pelear con Rusia porque sabe que Rusia va a contestarle, y sabe que empezar un pleito con Rusia significa, como lo dijo el mismo presidente Biden, iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y definitivamente, como le dijo Putin a Macron, ¿verdad?, en su visita a Moscú, le dijo: yo tengo misiles para destruir Nueva York, París, Berlín, Londres, Los Ángeles y Washington. Y ustedes nos van a destruir Moscú, San Petersburgo, Kazán, Nora, Sochi, todo. O sea, aquí le dijo, no va a haber ganador. Entonces, o nos entendemos o nos peleamos.
Y ahí, Marvin, viene el otro enfoque. Hemos analizado rápidamente el tema histórico, político, la parte militar, pero en lo económico, ¿qué está en juego? ¿Qué es lo que los intereses de Rusia, de China, de los Estados Unidos y de la misma Ucrania? Fíjate que hay una cosa que se llama una guerra geofinanciera y una guerra geoeconómica, ¿no? Que son, yo las entiendo bien diferente. Por ejemplo, el petróleo que consume Estados Unidos, el 80% se lo vende Rusia y lo compra Texaco Chevron y la ExxonMobil, empresas estadounidenses, que son, dicho sea de paso, las nuevas dueñas del petróleo de Irak después de la invasión. Ese petróleo sigue vendiéndose. Eso sigue pagándose. La gasolina en Estados Unidos está subiendo porque Rusia le ha subido el petróleo a Estados Unidos, el precio. Y ya Estados Unidos se lo compró al precio alzado, por adelantado. Esas son cosas que no se dicen. El gas sigue fluyendo a Alemania y Alemania sigue pagándole a Rusia. El gas sigue pasando a Turquía, a pesar de que Turquía le bloqueó submarinos a Rusia, ¿va?, en el Mar Caspio, que iban para el Mar Negro. Pero sigue vendiéndole gas a Turquía y siguen pagando. La salida del sistema SWIFT solo ha afectado a 3 bancos rusos que conforman sí el 60% de todo el sistema bancario ruso. El 40% sigue sin ser tocado. Ahora bien, Rusia, para operar internamente, ya tenía diseñado un propio sistema. Es más, si a Rusia la quieren desconectar de Internet, Rusia ya tiene listo su propio Internet para no perder las comunicaciones internamente. O sea, Rusia, si tú ves, no hay un gran escándalo en las calles. Por ejemplo, dentro de la desinformación, la guerra de desinformación, dicen colas de gente en el cajero sacando dinero. Pero es que eso es normal. Y no nosotros hicimos cola hace una semana para llenar el tanque porque iba a subir la gasolina. Y podríamos haber visto esas colas de carros, El Salvador en crisis, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, se está acabando la gasolina en El Salvador y por eso la gente hace cola, ¿verdad? O sea, pero no era por eso. O durante la pandemia, no, la gente empezó a comprar papel higiénico de manera desesperada. Entonces, eso es lo que está pasando en Rusia y es normal. Pero que Rusia está cayéndose y que la gente no está comiendo y que todo eso no lo estás viendo porque eso ya estaba pensado que iba a suceder. Entonces, ¿quién va a salvar económicamente a Rusia? Es China. Toda la producción, digamos, que Rusia necesite de alimentos y todo eso, China se la va a proveer, ya está hablado eso con China. Y el sistema, lo interesante de esto, en la parte financiera, es que si sacan a Rusia del sistema SWIFT, ya lo hicieron con Irán, entonces ya Rusia ya vio cómo Irán resolvió ese problema. Entonces lo que está pasando es que va a acelerar esto. Mira que la consecuencia, así como la Guerra Fría aceleró la carrera espacial, tú te acuerdas, y nos ha beneficiado eso mucho a la humanidad. Entonces lo que va a lograr este sistema financiero es la aceleración del rublo digital, del yuan digital y de unas monedas digitales de todos estos países para que pueda moverse sin necesidad de, digamos, de pasar por el sistema SWIFT. Y ya China tiene un sistema SWIFT paralelo para los países que están fuera del bloque con sanciones, donde ya tú puedes meter a Corea del Norte, a Irán, a Venezuela, a Cuba, a Rusia, ¿verdad?, a Siria. Entonces y una serie de países árabes que los pueden estar, digamos, boicoteando por no alinearse con los Estados Unidos. Entonces, y países africanos que quieran negociar con estos países, porque el que Rusia esté afuera no quiere decir que no podés negociar con los rusos directamente, ¿no? Entonces, y no todos los países, si bien todos los países tienen negocios con los Estados Unidos, es China el principal comprador comercial del mundo. Entonces, si Estados Unidos no me compra, tengo el mercado chino que no va a tener ningún problema que yo comercie con Rusia. Entonces, no es tan fácil, digamos, decir voy a desconectar a Rusia, y por eso no la han desconectado totalmente, porque se afectaría la economía mundial, porque cuando desconectas a Rusia, fíjate,
del sistema SWIFT, es cierto, Rusia no puede hacer transacciones, pero tampoco le puede pagar a quienes le debe. Y la deuda de Rusia con países europeos es de un aproximado de 150.000 millones de dólares, que Rusia puede decir, no los pago. Entonces vas a tener a los empresarios europeos presionando a su gobierno para que esa locura de que no esté en el sistema SWIFT pare. Ahora, si las sanciones creen que es para que el pueblo ruso se va a levantar y va a quitar a Putin, no entienden entonces al pueblo ruso, porque las acciones de Putin lo vuelven, a pesar de que él no es demócrata, pues, que es autoritario y que es muchas veces adentro de Rusia tiene actitudes que son antidemocráticas, pero para la mayoría de rusos, Putin le ha devuelto el orgullo nacional a los rusos después de 30 años de estar humillados. Es que durante la época zarista era el imperio ruso y durante la época soviética era la segunda potencia del mundo. Luego después lo has tenido 30 años como que fuera Haití. Eso no acorralás a un país como Rusia, como tampoco acorralás a un país como Estados Unidos, como tampoco acorralás a un país como China, ni acorralás a un país como Inglaterra, ni acorralás a un país como Francia, porque van a reaccionarte con una agresividad, con una guerra. Entonces creo que eso es lo que ha fallado a la diplomacia. Si aquí hay un culpable es la diplomacia. Y yo te decía en el bloque anterior el caso chino con Taiwán, porque es momento para que la diplomacia comience a trabajar. Porque todos los que hoy te dicen que Rusia no tiene derecho a reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk, o que esta región del Donbass no tiene derecho a independizarse de Ucrania, cuando China reclame a Taiwán, estos mismos te van a decir que Taiwán tiene derecho a independizarse, tiene derecho a ser república y que China debería dejar que este país se independizara. Pero no es el mismo término cuando hablas de Puerto Rico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces parece ser lo que hemos visto en televisión y que es quizás el mensaje que quisiera dejar a tu audiencia, es que no crean un solo lado de la historia. En toda guerra hay dos versiones. Tenemos que oír las dos versiones y después tomar tu decisión. Si querés apoyar a Estados Unidos y a la OTAN, perfecto, no hay problema. Pero también escuchar la otra parte. Porque los grandes riesgos de las decisiones que se están tomando en este momento, como por ejemplo, que en El Salvador se ha criticado que el gobierno persigue a los periodistas, o incluso hace poco el jefe de fracción de Nuevas Ideas anunciaba que en este año le iban a quitar el dominio en internet a El Diario de Hoy, que es El Salvador, porque está usando el nombre del país para lucrarse, porque él vende publicidad, y a mí me pareció, digamos, un abuso, vea que se quisiera quitar al Diario de Hoy esto, pues hoy que Europa, la cuna de la democracia, cierra las transmisiones de Rusia Televisión y de Sputnik, entonces no hay ningún problema que aquí el gobierno, que cualquier gobierno cierre un canal de televisión, cierre un medio de comunicación, porque Europa, la cuna de la democracia, nos ha dicho que se puede hacer eso. Entonces ves las consecuencias de no, digamos, de no entender bien el conflicto y dejarte ir porque crees que con eso vas a detener a Rusia. Con eso no vas a detener a Putin. Es un error nuevamente de cálculo de Europa, esa serie de sanciones. Sin duda, este balance de la opinión del licenciado Marvin Aguilar es importante porque nos ubica también en otras esferas que posiblemente no habíamos valorado, como es esta guerra económica, la guerra en redes sociales, la guerra por las comunicaciones, por captar nuestra atención a través de diferentes medios de comunicación. Y finalmente, el nuevo orden mundial, como lo define nuestro invitado, que será toda esta repartición del petróleo, del gas, de la metalurgia, del trigo. Al regresar conoceremos cuáles son las sugerencias, las recomendaciones de nuestro invitado para El Salvador, cómo nos afectará este conflicto Rusia-Ucrania. Regresamos.
muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. El licenciado Marvin Aguilar, antropólogo sociocultural, nos visita en esta oportunidad disertando sobre su opinión y el balance del conflicto Rusia-Ucrania. Licenciado, usted ha expresado a través de diferentes medios de comunicación y sus multiplataformas la necesidad de considerar un planeamiento estratégico como país para poder anticiparnos de la mejor manera a las posibles repercusiones de este conflicto. ¿Cuál es la idea de esta propuesta? Bueno, viendo el escenario posible de que, si bien es cierto, Rusia y Ucrania han iniciado negociaciones y a la vez, por ejemplo, el presidente Putin ha activado su sistema de armas nucleares y Ucrania ha pedido el ingreso a la Unión Europea, y vistas, por ejemplo, las exigencias en la mesa de diálogo donde Rusia le está pidiendo a Ucrania que reconozca la anexión de Crimea y le está pidiendo que se declare neutral, tal como, o sea, no alineado sería en este caso a Ucrania, y exigir a la OTAN como garante que ya no va a avanzar más a la esfera del exterior cercano de Rusia, pues esto nos puede llevar todo este año. Ahora, y si la situación se complica más, ¿verdad? Y avanza, hay una escalada en el uso de armas y traspasa las fronteras ucranianas a Europa, entonces estaríamos ante una situación mucho más complicada. Entonces, esto quiere decir que la situación económica solo tiende a empeorar para países como los nuestros. Es necesario que el gobierno tenga un comité técnico de análisis sobre las repercusiones económicas que van a ser en el aumento de la gasolina, el aumento de los alimentos, el tema de la agricultura y también el tema del gas. Entonces, eso como los primeros, te puedo decir, 4 maneras directas en que El Salvador se va a ver afectado. Costa Rica ha hecho, por ejemplo, ha detenido por ahora los ajustes a los precios de la gasolina que tenía programados en este año. Nosotros, como bien tú ya lo decías anteriormente, vamos el próximo martes a una nueva revisión de precios de los combustibles y pues yo no creería que van a bajar de precio, ¿va? Todo parece indicar que van o se mantienen o suben de precio, ¿va? Entonces, en ese sentido, el bolsillo de la gente, según los mismos estudios que se están haciendo, la gente ha dejado de consumir entre un 10 y el 15% ya porque está sintiendo la afectación de esto. Entonces, más aumento en los precios va a significar que a la gente no le alcance el dinero para llegar a fin de mes, que haya más problemas para conseguir trabajo y obviamente esto aumente la migración, o la delincuencia, si tú quieres, frente a situaciones digamos, más graves. Entonces el gobierno tiene que analizar con este comité técnico la viabilidad, por ejemplo, de aplicar el impuesto al patrimonio, es decir, a las fortunas personales, que según Forbes en este país son 160 personas, ¿verdad?, que concentran el 85% de la riqueza nacional. Entonces, ese impuesto no existe, entonces sería bueno considerarlo a las fortunas personales. En solidaridad de este grupo de personas con los 2 millones de pobres que hay, o los 2,5 millones que han quedado ya después de la pandemia, y el 1 millón de personas que somos la clase media, ¿verdad? Entonces, eso es necesario reconsiderarlo. Lo otro es aumentar el precio a los cigarrillos, aumentar el precio a las armas, aumentar el precio al alcohol, ¿verdad?, por ejemplo, para que haya de dónde sacar, digamos, más dinero para ver si se le puede quitar el impuesto que ya pagamos a la gasolina, por ejemplo. Igualmente, no sé si tú sabes que El Salvador al año deja de percibir entre 650 y 700 millones de dólares por excepciones fiscales que existen. Esto se le da generalmente a ciertas empresas, al sector turístico. Entonces, a día de hoy no se ha hecho un estudio sobre si estas excepciones, estos 700 millones de dólares, pues hacen el papel que tienen que hacer al generar mayor, digamos, ¿verdad?, trabajo, inversión, riqueza al país. Habría que revisarlo para saber cuáles se deben de quitar, porque se está de alguna manera lucrando un sector pequeño de la población, ¿va?, y el país deja de percibir 700 millones de dólares. El gobierno recauda entre 35 y 40 millones al mes por la gasolina, en impuestos a la gasolina. Estos 40 millones si los puede este comité técnico
buscar en otro lado y quitárselo a la población, equivaldría a que el combustible baje $1. Esto va a ser bien visto por la población, ¿verdad? Porque si bien la gente entiende que este conflicto no lo ha generado el presidente Bukele, sí pueden comenzar a preguntarse por qué no hace nada por mitigar o paliar esta situación, que al igual que la pandemia, que no fue culpa del presidente Bukele, sí actuó rápidamente dando un subsidio de $300 o un paquete de alimentos para la gente que, como te decía, ha aumentado la pobreza después de la pandemia. Entonces hubo un aumento de precios de los alimentos, que es donde va a afectar a los fertilizantes, específicamente el sector agrícola, porque la factura energética en Europa va a aumentar el 100%, y es en Europa donde se fabrican la gran cantidad de fertilizantes que después se distribuyen a los países que son los graneros del mundo. Uno de esos graneros es Ucrania. Estamos claros que Ucrania no va a producir los alimentos que solía producir. Esto va a encarecer más, digamos, la situación de lo que se llama la cadena de abastecimiento. Ya no va a ser el COVID el que la va a retrasar, sino que va a ser los altos costos operativos lo que va a hacer que aquí los alimentos y las cosas que necesitamos para consumo aumenten. Entonces, si no hay aumento de salario, entonces esto lo va a percibir la población. Entonces, esto puede pasar factura en el 2024 a Nuevas Ideas si se hacen los desentendidos de esta situación que es grave para la gente. Licenciado Marvin Aguilar Umaña, quiero agradecerle por haber compartido este programa, por orientar a todos nuestros televidentes y cibernautas, por hacerlo de esta manera tan entendible, tan fácil de analizar. Y ahora usted, amiga y amigo televidente y cibernauta, puede tener mayores elementos para que usted se forme su propia opinión. Muchas gracias y seguimos pendientes con el tema de la violencia después del conflicto hasta la actualidad. Muchas gracias, licenciado. Gracias y buenas noches a su audiencia, un gusto. Así, el licenciado Marvin Aguilar Umaña, antropólogo sociocultural de nuestro país, quien nos ha apoyado para comprender desde diferentes ópticas cuáles son los orígenes y los diferentes enfoques del conflicto Rusia-Ucrania y sus posibles implicaciones para nuestro país. Mientras tanto, mantenga usted las medidas para la pandemia del COVID-19. No ha desaparecido, siguen evitándose situaciones para una nueva ola. Están los hospitales con muy poca ingreso, pero necesitamos mantener nuestra actitud de prevención y un último llamado. Continúe el proceso de su vacunación o inícielo. Hasta la próxima, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.